Buenos días, papitos, buenos días, mamitas, buenos días con todos. Hoy día le vamos a dar estrategias de producción de cuentos. Esta producción de cuentos, cuando nosotros narremos cuentos en Aprendo en Casa, nosotros le pedimos a los papitos que crean, ¿no? Que creen su propio cuento, que produzcan cuentos. Una forma de crear cuentos sería, pues, darle imágenes a los niños y que ellos, ¿no? Peguen esas imágenes ordenándolas, ¿cierto? En cartulinas de colores y ya tienen ahí su cuento de Caperucita. Sí, lo pueden utilizar en calendarios. Esto, por ejemplo, es reciclado de un calendario católico, ¿cierto? Que ya del año pasado, pero para no botarlo lo hemos reciclado y hemos pegado ahí imágenes de cuentos, ¿verdad? Para tener, ¿qué cosa? El lomo, la base. ¿Sí? Entonces, ya esta es una producción de cuentos de los niños, ¿verdad? Esta es una primera noción e idea de cuentos, ¿verdad? Pero cuando ya queremos empezar con la iniciación a la escritura, no, Miss, es muy chiquito, muy pequeño. Sí, señor, sí lo puede hacer, pero teniendo en cuenta los niveles de escritura, no vamos a pretender que haga una A ni una M, o sea, que no va a ser el niño consonantes, ¿sí? Y sobre todo tampoco no va a decir fonemas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que el niño crea su propio cuento. Entonces, nosotros tenemos aquí tres cuadernitos, uno de la familia, otro cuadernito de frutas, otro cuadernito de instituciones, ¿sí? En este caso de la comunidad, lugares de la comunidad. Le decimos al niño que haga su propio cuento, ¿sí? El niño va a planificar con esto su producción. Entonces, él quiere escoger, a ver, la panadería. Esta vez él se escoge por la panadería. Y en la panadería se encuentra, por ejemplo, él dice al abuelito. Acá tenemos al abuelito. No, el abuelito no, yo quiero otro. Abre, por eso le digo, tenemos que tener un álbum, ¿sí? Un cuadernito, un libro, donde está la familia, ¿verdad? Dice, no, me encontré con mi amiguito. Dice, muy bien, entonces ya tenemos la panadería, tenemos al amiguito y le ponemos ahí una imagen de una fruta. Muy bien, y le ponemos un plátano, por ejemplo, ¿no? Le ponemos un plátano. Entonces, ahí el niño ya me planificó de qué quiere hablar. La producción de cuentos, producción de textos, habla de que el niño tiene que planificar de qué quiere hablar. Entonces, él quiere hablar de la panadería, de su amiguito Felipe y de una fruta que le gusta el plátano. Muy bien. Y le decimos entonces al niño que haga el texto, ¿verdad? Primero lo va a hacer oral. ¿Qué vas a decir tu cuento? Había una vez en una panadería, Felipe, ¿cierto? Felipe le pidió al panadero que le haga una torta de plátano, ¿verdad? Muy bien, ya tenemos el texto, ahora tenemos que producirlo, ¿verdad? Muy bien, como ya tenemos la imagen, le decimos a los niños que lo dibujen, ¿cierto? Que dibujen. ¿Y qué van a dibujar? En este caso, ¿sí? Van a dibujar lo que han visto y han elegido en la planificación de su cuento. Muy bien, entonces aquí vamos a proceder y nuestro amiguito va a dibujar, ¿sí? Primero la panadería, ¿sí? Y entonces ahí va a poder colocar al pan. Ahí está. En la panadería, ¿qué más? Se encontró con Felipe. Hace la cara de un niñito. Muy bien. Algunos harán el copro completo, como gusten. También nosotros podemos colocar. Lo tenemos que dejar que el niño dibuje por sí solo. ¿Y cuál fue el final? Que Felipe le dijo al panadero que le haga una torta de plátano. Torta de plátano. Y ellos dibujan una torta. ¿Quién no ha visto de los niños su torta? Tienen 3 años, 4 años, 5 años. O sea, ya durante esos 5 años saben que es una torta. Muy bien, ya dibujó, ¿cierto? Su inicio, su desarrollo y su final. Planificó, ¿cierto? De lo que quería hablar, ya hizo el texto. Es tu primera, ¿sí? Tu primera grafía. Pero ahora nosotros lo queremos iniciar ¿a qué? A la escritura, ¿verdad? Y la primera escritura que va a hacer, le decimos, a ver, entonces van a escribir aquí, ¿no? La palabra panadería, ¿cierto? De pan. Van a escribir el nombre de Felipe y van a escribir que le pidió al panadero. Y el niño escribió, en la panadería, el niño empezará a colocar rayas, palito, bolita,
¿cierto? De acuerdo, él va a escribir también de acuerdo a cómo él tiene la imagen y las experiencias con las letras. Tal vez escribirá números porque tiene más experiencia con números, ¿verdad? O por ahí, tanto ver los libros, ya, ¿no? Ya visualizó y ahora lo quiere hacer una representación simbólica, ¿verdad? Cuando los niños dibujan es porque ya están representando, ¿cierto? Entonces, y cuando escriben es porque ya tienen una buena representación simbólica, por eso le pedimos a ustedes, papitos, que jueguen con los niños mucho, mucho, mucho. Entonces, en la panadería, Felipe, escribimos Felipe, por ahí su primera inicial, tal vez, la F de Felipe, chicos, y siguen escribiendo. Si es Felipe, ya sabe escribir su nombre, va a aprovechar y colocarlo ahí. Y si no, ¿no? Entonces simplemente trata de escribir Felipe. ¿Verdad? ¿Qué le pidió? Le pidió al panadero que le haga una torta de plátano. Muy bien, plátano. Pero en este caso el niño hace sus garabatos, ¿cierto? Sus garabatos, sus X, por ahí, por si acaso, X, bolitas. No interesa, chicos. No interesa, papitos, mamitas, profesoras, no interesa que el niño no haga escritos. Está trabajando y haciendo, pues, ¿qué cosa? Una imitación, ¿cierto? De lo que hacen los adultos, sus hermanos mayores, al escribir. Cuando mira a la profesora escribir en la pizarra, él también ve que mueve la mano y lo que estamos haciendo es ejercitarla, ¿verdad? Pero también darse inicio a lo que es la lectoescritura, pero por medio de la producción de textos. Entonces, papito, mamita, cuando yo le diga elaboren su propio cuento, ¿cierto? Solo usando imágenes, me elaborarán un cuadernito, ¿verdad? Y cuando yo le digan produzcan su cuento, entonces tienen que darle imágenes a los niños, ellos lo pueden pegar, pues también, no hay problema, ¿sí? Pero lo más importante es que ellos dibujen y traten de escribir lo que creen, ¿cierto? Que en cada dibujo nos va a ir identificando el texto. Lo van a evaluar, ¿es lo que querías decir? ¿Sí? ¿Es lo que querían decir, niños? ¿Es lo que querías decir, Felipe? Sí, yo quería decir que... Y él lo lee. A ver, ¿qué querías decir? En la panadería, Felipe le dijo al panadero que le haga una torta de plátano. Puedes poner la torta y también ahí puede dibujar el plátano, ¿cierto? Para que no se olvide. El plátano también puede dibujarlo, ¿verdad? Ahí ha hecho producción de texto. ¿Sí? Muy bien, entonces eso ha sido todo. Gracias.